Buenos días. Hoy 4 de septiembre de 2021, en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las medidas sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17, Colonia Centro, Ciudad de México. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, Facebook Museo de la Mujer, Twitter @Museo de la Mujer, en Instagram @Museo de la Mujer, CDMX, y en nuestra página web http://museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, presentamos la actividad de hoy. Juzgar con perspectiva de género. El objetivo en esta sesión será que a partir de dos sentencias, una en materia penal y otra relativa a juicio de divorcio, analizaremos los contenidos y alcances de la impartición de justicia con perspectiva de género. Para esta sesión nos acompañan gratamente la magistrada Celia Marín Sasaki y la magistrada Edilia Rivera Baena. La mecánica será la siguiente: la magistrada Marín Sasaki las ponentes contarán entre 30 y 35 o 40 minutos para exponer sus ideas, y una vez hecho esto, daremos paso a las preguntas y las respuestas. Bienvenidas, magistradas. Me voy a permitir leer en primera instancia la síntesis curricular de la magistrada Celia Marín Sasaki, titular de la ponencia 3 de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En su formación destaca haber realizado el máster interdisciplinar en el estudio y prevención de la violencia de género de la Universidad de Salamanca, España. Maestra en Derecho por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco, AC. Especialista en Derecho Penal por la Unidad de Posgrado y es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre su experiencia profesional destaca, además de ser magistrada titular desde 2011 en la ponencia 3 que ya hemos mencionado, es ser presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Superior de Justicia de la misma Ciudad de México. Ha sido presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Claustro Nacional de Doctores, honoris causa, magistrada por Ministerio de Ley. Por más de 18 años fue juez penal en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consejera supernuminaria del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal. En Sinaloa ha sido presidenta del Consejo Titular para Menores Infractores, directora del Centro de Observaciones y Readaptación del Consejo Tutelar para Menores Infractores, procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Cuenta con varios reconocimientos, entre los que cabe destacar que es doctora honoris causa por el Claustro Nacional de Doctores, doctora honoris causa por el Instituto Mexicano de Victimología, SC, y la Universidad Togatorum. Cuenta con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a las mujeres ciudadanas mexicanas que destacan en la lucha social, cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género. Reconocida por la revista Foro Jurídico como una de las abogadas más influyentes en México. Reconocida con la Medalla y Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público 2019, otorgado por el Poder Judicial de la Ciudad de México, y reconocida por su excelencia judicial femenina en 2018 con la Medalla María Cristina Salmonar de Tamayo por el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Ha sido candidata a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, miembro de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y Magistradas, AC, ganadora del Premio Fiat Justitia 2016, y también tiene el reconocimiento y medalla al Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público por el Tribunal Superior de Justicia, también de la Ciudad de México. Entre sus publicaciones destaca la importancia de juzgar con perspectiva de género y la argumentación jurídica y perspectiva de género en las resoluciones judiciales. Bienvenida, magistrada. Tiene Celia Marín Sasaki, tiene usted la palabra. Buenos días a todas las personas que nos acompañan y principalmente agradezco al Museo de la Mujer y a la doctora Guadalupe Valdés Osorio esta invitación. Y pues creo que el visibilizar estos temas tan delicados es muy importante para que cumplamos con los estándares
internacionales, para cumplir con las convenciones y con todos los preceptos constitucionales que tenemos. Pero principalmente considero importante, que apliquemos toda esa normatividad. Bueno, yo me voy a referir a una sentencia, les voy a dar más o menos los antecedentes. Se trata de una pareja, hombre-mujer, que los acusan del homicidio de su menor hijo de 4 meses. Resulta, los hechos son así, el día de los hechos, el niño está llorando, llorando mucho, al hombre le molesta mucho que el niño llore, y obliga a la madre a que calle al niño. Y siempre ha sido esta dinámica desde que el niño nació. El niño tiene 4 meses de edad, tenía 4 meses de edad al momento de los hechos. La señora se levanta a querer evitar que el niño esté llorando y no lo logra. Entonces el hombre avienta al niño, lo pone en la cama, según la versión de ella, ¿no? Lo pone en la cama y lo pone boca abajo y le pone unas cobijas encima. Y entonces ya, pues aparentemente, el niño deja de llorar, se duerme la pareja y la otra niña, que también es hija de ellos, toda esa noche, y a la mañana siguiente, cuando se levantan, quieren ver al niño y el niño ya no respiraba. Prácticamente el niño estaba muerto. El hombre sigue manipulando a la señora y le dice, a ver, tú tienes que ir ahorita a la fiscalía y denunciar que te robaron al niño, que ibas pasando por una calle X y que una camioneta negra te arrebató al niño y se lo llevó. Efectivamente, ella sí lo hace, va a la fiscalía y empieza ella a narrar los hechos, ¿no? Pues es que yo venía por la calle con mi menor hijo de 4 años y se bajaron unos sujetos y una camioneta negra, me lo arrebataron y se fueron. Entonces, claro que en la fiscalía pues empiezan a activar todos los mecanismos de búsqueda, están rastreando la camioneta negra y pasan horas y más horas y la camioneta negra nunca aparece. Entonces, las policías de investigación que están interrogando a la señora y preguntándole todo esto, notan que empieza a incurrir en contradicciones. Y bueno, pues siguen ellas interrogando hasta que la señora finalmente les confiesa cuál fue la verdad de los hechos. Y la verdad de los hechos fue que una vez que el niño, se dieron cuenta, él y ella, que el niño había muerto, compraron en una caja de zapatos, acomodaron el cuerpo, le pusieron cemento y lo enterraron al final del terreno donde ellos vivían. Sucede todo esto, ella le narra a las policías de investigación los hechos y el hombre le había dicho, una vez, yo te voy a estar monitoreando, te voy a llamar por teléfono a ver qué pasa. Entonces le llama por teléfono y las policías le dijeron a la señora, dígale que venga por usted aquí, no le diga más. Efectivamente, la señora les dice, pues estoy aquí en la glorieta de Vaqueritos, ven por mí. Llega el sujeto y entonces ahí ya está el operativo y los detienen a ambos. Detienen al señor y a la señora, ya se los llevan, se hace todo además quiero decirles que este proceso se llevó bajo el sistema tradicional, no es del nuevo sistema, es bajo el sistema tradicional. Entonces, pues empezamos con la detención. Después los ponen a disposición del juez de la causa, califican de legal la detención, les toman sus declaraciones preparatorias, desde luego que les dictan la formal prisión. Este asunto se va así, llega a sentencia, pero además este asunto ha sufrido muchas extinciones de juzgado, porque ustedes saben que en el nuevo sistema los juzgados que se llevaban bajo el otro sistema se han ido extinguiendo poco a poco.
Entonces, teníamos que analizar el asunto en relación con las dos personas, con el hombre y con la mujer, porque tenían situaciones distintas, totalmente distintas. Entonces, el señor, revisamos nosotros el expediente en una primera apelación. No conocí yo de esa apelación, la conoció otro integrante de la sala, y resulta que ordena la reposición del procedimiento porque había violaciones al procedimiento en relación con él, y todo estaba relacionado en principio con la asistencia consular, porque había algunas declaraciones en donde él mencionaba que él era colombiano. Bueno, entonces el tema de la asistencia consular no fue visibilizada y tampoco se dio aviso de acuerdo al artículo 36 de la Convención de Viena para su asistencia consular. También había problemas en relación con su defensa, porque había pruebas que él había ofrecido y que nunca fueron desahogadas. También tenía el problema de que él ofreció otras pruebas, se reservó el juez de admitírselas hasta en tanto no se desahogaran otras pruebas que ya habían sido ofrecidas, y sin embargo al final del día nunca admitieron las pruebas. Por tal motivo se ordena la reposición de él, y aquí vemos en la gráfica pues cuál es la problemática. Asistencia consular, ya lo vimos porque estaban los indicios de que él era extranjero y que no se había atendido a la asistencia consular a la cual tiene el derecho, y si no se atiende a la asistencia consular es una materia de reposición porque se está violando ese derecho. En el caso de los extranjeros, pues tienen ese derecho a la asistencia consular porque ellos tienen desconocimiento del sistema jurídico del país en donde están siendo juzgados. Por eso requieren de esa asistencia consular, y además, al no dar la asistencia consular, se estaría violando la Convención de Viena. Por otro lado, en el rubro de la defensa técnica adecuada, el juez primario incumplió con el deber de cerciorarse que los defensores que lo asistieron a él durante el proceso contaran con título y cédula profesional que los acreditara como tales. Miren, durante la secuela procesal de este señor intervinieron 5 defensores de oficio. Nunca acreditaron y nunca se les pidió su cédula profesional, ni tampoco que acreditaran su título y su cédula profesional. Eso tenía que ver y afectaba a la defensa técnica de manera adecuada. Luego, tuvimos el otro problema en relación con la defensa, y donde se ordenó al juez primario pronunciarse sobre la admisión o no de algunas pruebas ofrecidas por el justiciable, y que el juez omitió acordar al respecto. Finalmente, por el caso de él, tuvimos que ordenar la reposición del procedimiento. Tuvimos que atender ordenar la reposición del procedimiento. Fíjense que aquí hay una cosa muy importante. Generalmente, cuando son 2 o 3 procesados o varios procesados y se ordena la reposición del procedimiento va por todos. Pero en este caso yo no consideré que fuera necesario y que fuera correcto ordenar la reposición también por ella, porque al hacer el estudio, en el caso de ella y al aplicar la perspectiva de género, le representaría un mayor beneficio para ella, porque dicha metodología, claro que impactaba en la acreditación del delito, en la posible responsabilidad de ella, y también iba a impactar en el quantum de la pena. Por tal motivo, solamente se ordenó la reposición por lo que hace al señor. Ahora, me van a preguntar y me van a decir que violentamos la contención de la causa.
y que a lo mejor había elementos para que se repusiera por los dos, pero no. Recuerden que en el tema de aplicar la perspectiva de género y en el tema de la protección jurídica que se tiene que dar a las mujeres para que tengan acceso a la justicia, tenemos que remover todos los obstáculos que tengamos. Tenemos que dar una protección adicional y específica. Y por ella, no ordené la reposición del procedimiento y resolví con base en lo que ya teníamos. ¿Qué era? En esto se determinó así en atención a que la justiciable, desde el momento de su detención, dijo sufrir violencia por parte de su concubino y que esta violencia era trasladada también a sus menores hijos, principalmente al menor víctima. Tenemos también una víctima indirecta, que era la hija de ambos. Cabe destacar que la misma sala ya había conocido el asunto, como les comento, por otro de mis compañeros magistrados, y él ordenó la reposición para que se garantizaran los derechos al debido proceso de la menor hija de los sentenciados y se le notificara a ella de las resoluciones o a quien en ese momento la representara. Y se practicara a dicha menor dictámenes en materia de medicina y de psicología. También era importante saber qué es lo que había pasado con la menor víctima indirecta y había que informar dónde se encontraba esa menor para establecer de manera provisional si el lugar y bajo los cuidados que estaba siendo atendida, quién los llevaba a cabo, había la seguridad, había que proteger a esa víctima indirecta también. Y también ordenó que se realizaran dictámenes faltantes en psicología y medicina, y junto con, y en caso de que hubiera diferencias, desde luego que llevar a cabo la junta de peritos, y si no estaban de acuerdo, había diferencias, pues nombrar al perito tercero en discordia. También solicitó que se ratificaran los dictámenes en medicina forense. Se realizara el dictamen en materia de genética para determinar el parentesco del justiciable con el menor víctima, porque mucho la señora decía que el señor no quería al niño porque decía que no era su hijo. Entonces, yo quiero suponer que mi compañero magistrado, al ordenar se realizara el dictamen en materia de genética, para determinar el parentesco del justiciable con la menor víctima, pudiese estar ahí el móvil del asesinato. Es decir, las manifestaciones de la sentenciada de vivir un contexto de violencia que le infería a su concubino tanto a ella como a su menor hijo, y que el propio justiciable reconoció que la maltrataba a ella y al niño porque creía que no era su hijo, fue ignorada tanto a nivel de la investigación, en aquella, lo que llamamos anteriormente, la averiguación previa, y también por los juzgadores que conocieron del asunto. Claro que la reposición del procedimiento que hace la sala tampoco se ordenó que se practicaran esas pruebas para visibilizar ese contexto de violencia en donde esta mujer vivía, y eran víctimas de violencia tanto ella como su menor hijo. Tanto la autoridad investigadora como el órgano jurisdiccional de primera instancia, insisto, pues invisibilizaron toda esta situación, no obstante que ella les decía y hacía un planteamiento muy claro de toda esa violencia que existía, pues nadie le hizo caso, la invisibilizaron. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Que se pusieron de manifiesto los estereotipos, diciendo en todo caso que pues no era una buena madre, que permitía que el hombre golpeara al niño, que permitía que el hombre fuera agresivo con el bebé de 4 meses. Pero no se percataron que también ella era una víctima de la violencia y estaba inmersa en un contexto de violencia generalizado, y esa violencia que tenemos la idea equivocada que es como instantánea.
ese contexto de violencia no es instantáneo, es permanente y se alarga en el tiempo y en el espacio. Esta parte no la visibilizan muy bien los investigadores, ni tampoco las y los juzgadores. Entonces, por todas estas omisiones, desde luego que cuando yo me toca hacer la sentencia, pues desde luego que como una obligación que yo tengo, esta obligación es convencional y constitucional de juzgar con perspectiva de género, y al respecto tenemos que la primera sala de la Corte de Justicia de la Nación proporciona las directrices para cumplir con esa obligación a través de la doctrina nacional sobre la obligación de juzgar con perspectiva de género, la cual desarrolla a través de diversos amparos. Les pongo en la lámina los diversos amparos, no me voy a referir yo a ellos, pero si ustedes gustan pueden tomar nota de esos amparos, porque en esos amparos va creando la Suprema Corte de Justicia su doctrina nacional de la obligación para juzgar con perspectiva de género, a la cual todas y todos los operadores jurídicos estamos obligados a acatarla, con mayor razón las y los juzgadores. Asimismo, también no podemos olvidar que nuestro máximo tribunal ha emitido protocolos para juzgar con perspectiva de género. Emitió un protocolo, el primero, y este protocolo se fue estudiando, se fue depurando, se fue actualizando, y ahora en noviembre de 2020, el año pasado, con la finalidad de seguir apoyando a las personas impartidoras de justicia, hace un protocolo, una nueva versión del protocolo mucho más actualizada, más sencilla, más accesible, y creo que con mucha más, como una herramienta que nos da mayor utilidad. Desde luego que en esta doctrina se ha definido la perspectiva de género, sabemos todo el mundo, que es un método, y ese método pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo, género, y detectar esas situaciones de desventaja. Asimismo, tenemos que aplicar en la realidad el derecho a la igualdad, y que corresponde a una obligación constitucional y convencional combatir, ¿qué decimos? Todos aquellos obstáculos que impidan el acceso a la justicia, que tienen que ver con las asimetrías de poder que se encuentran en la sociedad. Y bueno, pues ahí están los 6 pasos en donde la Corte nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Es una herramienta muy importante. Y aquí tenemos la lámina, donde habla de la identificación de las asimetrías de poder, de los estereotipos de género, de cuestionar la neutralidad inclusive del derecho aplicable, y que cuando no sea un tema de neutralidad, pues estamos obligados a aplicar control difuso y a inaplicar esa norma, que en todo caso pudiera ser inconstitucional o inconvencional. Y desde luego que también contamos con importantes resoluciones en materia penal, donde la primera sala ha establecido que la subordinación y la violencia basada en el género son cuestiones estructurales que no solo se manifiestan cuando las mujeres son víctimas de esta violencia, sino también cuando se encuentran en conflicto con la ley, como es el caso de estos hechos. Tenemos amparos muy relevantes, que también se los señalo en la lámina, no los voy a abordar yo en este momento, en donde se está ya pautando, ya dando las pautas de cómo tenemos que ver, qué criterios tenemos que aplicar, y más o menos nos orienta en ese sentido. La aplicación de la metodología de género, bueno, pues volvemos al tema de la desventaja. En el caso concreto aquí de este asunto, pues había asimetrías de poder desde la edad,
desde la edad de ella, la edad del sujeto activo, el menor de 4 meses, la instrucción escolar, mientras la señora solamente tenía su secundaria terminada, el sujeto decía que tenía un nivel de licenciatura. La señora dijo padecer violencia, relatando que su hijo no fue deseado, que quedó embarazada y su concubino decía que el hijo no era de él. Efectivamente, el hijo no era de él, pero eso no era ninguna razón como para que lo maltratara, lo violentara hasta llegar a matarlo. También quiero decirles que tuvimos en este asunto, el hombre desde la averiguación previa mencionó que la señora no tenía que ver, que él era el que había, en todo caso, llevado a cabo los hechos. Teníamos unas discrepancias en relación con lo que declaró la señora. La señora hablaba, por esa mecánica nos da la impresión de que hubiera sido una muerte por asfixia. Y resulta que la muerte no fue por asfixia, la muerte fue por un traumatismo cráneoencefálico grado 4. Por eso es que nosotros pensamos que el sujeto fue el que aventó al niño y lo aventó en relación contra una superficie dura, que bien pudo haber sido el piso o una pared. Y no obstante que quiero hacer hincapié, no obstante que este señor dijo que la señora no tenía nada que ver, en la etapa de la averiguación previa, nadie le hizo caso, y en la etapa de los juzgadores que intervinieron, tampoco le hicieron caso, porque ahí es donde vemos la fuerte carga estigmatizante, los estereotipos, porque en los estereotipos, aparte de estar en la sociedad, está en la mente de la gente. Y ese estereotipo de que no, pues es que tú tenías que ser la madre abnegada, que protegieras a tu hijo, que todo este contexto de cuidados y todo que tenemos en nuestra sociedad, pues operan a la hora de que las personas acuden a los tribunales, lo que es gravísimo, y por eso la perspectiva de género a eso nos obliga, a partir de planos de igualdad, y a partir de ahí entonces juzgar lo que nos corresponde. También, pues aquí ella venía como coautora. Entonces, desde luego que cuando tienen los dictámenes hay una especie de reclasificación, y ella va por homicidio en razón del parentesco y el señor va por un homicidio calificado, ¿no? Porque el bebé pues no tenía relación con él ni el parentesco. Entonces, desde luego que se piden unos dictámenes para ver si había el síndrome de Estocolmo. Fue una prueba que no se desahogó, pero como lo señaló el juez primario, invisibilizó esta violencia, y no se investigó también con la debida diligencia. Habría dado luz sobre la violencia de género y doméstica que la justiciable padecía por parte del sentenciado, y que éste hizo extensiva al menor hijo. Por tal motivo, y ante tales circunstancias de violencia en la que ella también era una víctima de violencia, y al analizar esa asimetría de poder, y que ella no tuvo una intervención directa en la muerte del niño, la absolví. Y todo esto, bueno, pues aplicamos el control constitucional, aplicamos la Convención Interamericana para sancionar y erradicar la violencia, aplicamos Belén do Pará, aplicamos la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención sobre la eliminación de toda la discriminación hacia las mujeres, y todo este análisis minucioso
lo fuimos detectando y lo fuimos aplicando para evitar para llegar a emitir una sentencia en donde realmente la señora tuviera un acceso a la justicia. La determinación del Tribunal de Alzada, bueno, pues ya la tienen ustedes la sentencia, pueden seguir haciendo análisis y bueno, pues yo con esto concluyo mi intervención. Creo que ya me pasé del tiempo y estoy a sus órdenes para las preguntas que ustedes gusten hacerme. Muchísimas gracias, magistrada. Estábamos en tiempo. Muchas gracias por su intervención. Voy a ahora leer la síntesis curricular de la magistrada que hablará a continuación. Un momento. De la magistrada doctora Edilia Rivera Baena. La magistrada Edilia Rivera Baena es magistrada integrante de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Realizó estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene estudios de maestría en Historia por la Normal Superior en Querétaro. Cuenta con una maestría en Política Criminal por la Universidad Autónoma de México a través de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Acatlán en Epacatlán. Cuenta con una maestría y doctorado en Derecho Familiar y Civil por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Entre su experiencia profesional y docente, destaca que ha impartido cursos en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, entre otras actividades. Ingresó al Tribunal Superior de Justicia en el entonces Distrito Federal, ahora Poder Judicial, en el año 1988, donde también se ha desempeñado como proyectista, secretaria de acuerdos, secretaria actuaria, y actualmente, como ya lo mencionábamos, es magistrada en la Cuarta Sala Familiar del Distrito Federal desde febrero de 2011 a la fecha. Bienvenida, magistrada. Edilia Rivera Baena, tiene usted la palabra. Gracias a todos, buenos días o buenas tardes. No, todavía son buenos días. Agradezco la invitación a participar a este evento. Muy amables por darme su tiempo y quiero compartirles que es un tema no tan difícil de digerir como un asunto penal, pero dicen que también la materia familiar tiene sus grados difíciles de entender. Y bueno, yo les quiero compartir acerca de una sentencia que dicté en un tema de compensación económica. Y cuando les digo que pareciera que en materia de familia las cosas no son difíciles, más bien son sencillas, bueno, pues ustedes me dirán y podremos juzgar al final. Y juzgar con perspectiva de género, por cierto. Compartí una sentencia de un asunto en el cual el tema básico a revisar es la compensación económica. ¿Qué es la compensación económica? ¿Y por qué a esto le digo yo que existe un tema de violencia patrimonial respecto del matrimonio, de los cónyuges, en el cual generalmente, pues quien termina perdiendo el tema o viéndose expuesta, pues es la mujer. Bien, les compartí la sentencia y voy a entrar de lleno en ella. Esta sentencia, pensando en los antecedentes, es una sentencia que dictó en un juicio de divorcio que se inicia en el año de 2012. Tenemos parte actora, parte demandada, es un divorcio unilateral. Recordemos que en la Ciudad de México el divorcio se puede pedir de manera bilateral, o sea, cuando vienen ambos cónyuges y presentan su convenio, pero también puede presentarlo uno de los cónyuges y entonces le llamamos divorcio unilateral. El requisito cuando se viene al divorcio unilateral es que quien lo solicita debe agregar una propuesta de convenio. En esta propuesta de convenio, que está reglamentada en el Código Civil en el artículo 267, entre otros requisitos, en su fracción sexta dice que tendremos que agregar un listado de nuestros bienes en caso de que el matrimonio se hubiese realizado bajo el régimen patrimonial de separación de bienes, debe agregar un listado de los bienes en los cuales ellos consideren que cuando va a pedir una compensación económica.
Bien, en el presente asunto tenemos que les voy a poner nombre para que ustedes, para que los podamos identificar. Tenemos que este es el matrimonio celebrado por María Elena y les puse aquí los nombres. Perdón, les puse el nombre de Estela y porque les mandé la versión pública, Estela y Luis Landeros Patiño. El matrimonio es celebrado en el año de 1986, el divorcio se lleva a cabo en el año de 2012. El matrimonio duró 26 años, tienen 4 hijos, todos a la fecha son mayores de edad, el hijo mayor tiene 27 años y el grado de escolaridad solo cursó el 6º semestre de licenciatura en Administración de Empresas, o sea, no concluyó la carrera. La segunda hija tiene 26 años, solo estudió la preparatoria y tiene un diplomado de estilismo. El tercer hijo tiene 24 años, solo cursó el 3er semestre de periodismo. Y la hija más pequeña está cursando el 6º semestre de la licenciatura en Derecho. Dijimos que el régimen patrimonial bajo el cual contrajeron matrimonio es el de separación de bienes. Y el tema a dilucidar en este asunto es la compensación de los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio. Ya había comentado que de acuerdo con esto, cuando se pide el divorcio de manera unilateral, habrá que exhibir un convenio y en este convenio se debe decir cuáles son los bienes que en su caso pudieran ser materia de la compensación. El requisito y el supuesto para este caso dice el artículo 267, fracción sexta, que tendrá derecho a la compensación hasta el 50% de los bienes, y aquí tenemos 2 requisitos básicos. Aquel cónyuge que se hubiese dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y en su caso al cuidado de los hijos. Estos son los 2 supuestos básicos. Bien, ya había comentado que el divorcio inicia en el año 2012, se da la sentencia del divorcio y de acuerdo con nuestra disposición en el Código Civil dice que el divorcio se decreta si no hay acuerdo en los convenios una vez que el otro hubiese contestado la demanda y hubiese exhibido su propuesta de convenio. Si no hay acuerdo en esa audiencia que se fija, se dicta sentencia. La sentencia declara el divorcio y todo lo que son las consecuencias inherentes al divorcio se dejan para el incidente para regular las consecuencias del divorcio. Ese es el objetivo y en eso es en lo que estamos. Entonces se dicta la sentencia de divorcio y con posterioridad la señora viene a demandar la compensación económica hasta por el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio que se hubiesen adquirido respecto del señor, o sea, respecto del patrimonio del señor. Ella viene y demanda, se lleva el procedimiento en el incidente, se dicta sentencia, se condena y el juez declara procedente la compensación. En contra de esta sentencia de primera instancia, el señor viene en recurso de apelación que conoce la sala y quien habla es la ponente. Palabras más, palabras menos, pues el agravio básicamente son 3. Dice el señor que la señora no tiene derecho a la compensación, primero, porque no se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, sino que durante el matrimonio trabajó. Y como trabajó, obtuvo ingresos. Y como tuvo ingresos, no tiene derecho a la compensación porque incluso sus ingresos son más superiores a los que él obtuvo. La otra cuestión, que es el requisito del 267, es que se hubiese dedicado preponderante al cuidado de los hijos. Dice, la señora no se dedicó al cuidado de los hijos, tan es así que vean ustedes cómo los hijos son un verdadero fracaso de vida. Y por eso les di el antecedente de los 4 hijos que tenían y que todos son mayores de edad. Si ustedes observan con esos datos, ninguno ha concluido la carrera. Entonces el señor funda su agravio en ese sentido, en que la señora no cumplió con su obligación de madre y de cuidadora, porque ella, estando en el hogar, tendría que haberse dedicado a cuidar a sus hijos. Y resulta que sus hijos, pues ninguno ha concluido una carrera, ni es una persona de éxito. Ese es el agravio. Y vean ustedes cómo desde ahí se van viendo los estereotipos. En la segunda instancia, la sala que su servidora dictó, confirmó la sentencia de primera instancia y por supuesto que dije, sí tiene derecho a la compensación. Y tiene derecho a la compensación porque, independientemente de que ella, y esto viene un argumento en el acta de matrimonio hay un apartado donde dice ocupación, y ahí la señora puso ocupación comerciante.
Entonces, ese es el punto del cual él se vale para decir, es que ella era comerciante y tenía negocios. Sí, bueno, sí, pero el término preponderantemente, de acuerdo con la ley, es más o menos. En la sentencia de segunda instancia yo confirmé la sentencia de primera instancia, el señor se va al amparo y en el amparo hace valer una situación. Dice, es que yo soy una persona mayor de edad y a estas alturas, siendo mayor de edad, mis hijos han sido manipulados por su madre y su madre tiene actitudes de desdén hacia mí y está violando mis derechos humanos, el protocolo para personas adultos mayores, no me dan un trato digno y entonces no existe derecho que la señora pueda reclamar para la compensación. Y bueno, en el amparo le concedieron el amparo y me lo enviaron para dictar una nueva sentencia. Y el punto básico del cual se valió el señor en el amparo fue una prueba de estudio socioeconómico, porque en el estudio socioeconómico, cuando la señora la entrevistan, ella dice que efectivamente ella se dedicaba a cuidar a sus hijos, fueron 4 hijos, esos 4 hijos efectivamente tienen problemas, los 2 mayores estuvieron internados en esas clínicas para atender temas de drogadicción, alcoholismo, el tercer hijo también tenía problemas de drogas y el señor lo acusa de algo que resulta feo decirlo. Dice que su hijo lo dice él, que es gay y que siendo gay es adicto a las relaciones con los hombres y que eso es culpa de la madre porque la madre lo hizo así, que entonces la madre no cumplió con su trabajo y con su deber de madre y por lo tanto, como no cumplió con su obligación, bueno, pues no tiene derecho. Cuando yo analizo el estudio socioeconómico, bueno, pero déjenme decirles que no analicé el estudio socioeconómico cuando a mí me tocó dictar sentencia en segunda instancia porque no venía en el expediente. Y no venía en el expediente porque habían promovido un incidente previo en el cual el señor había impugnado el resultado y estaba pendiente esa sentencia. Entonces, cuando finalmente validan esa prueba, yo ya había dictado sentencia en segunda instancia. Entonces, el señor va al amparo y dice, es que la sala no valoró ese estudio socioeconómico. Y dije, bueno, sí, yo no lo valoré simple y llanamente porque no lo tenía a la mano. Pero bueno, eso es lo menor. Valoremos ese estudio socioeconómico y ahora veamos nuevamente cómo resolver esa sentencia de compensación económica. Y bueno, aquí viene esta cuestión de cómo vamos a valorar y cómo vamos a dictar la sentencia. Pues vamos a dictar esta sentencia bajo este tema de perspectiva de género. ¿Y qué nos dice la perspectiva de género? Pues nos dice simple y llanamente que tenemos que atender a las situaciones que se nos presentan y conforme a esto, ver y revisar cuál sería la situación que tendríamos que estar revisando. Entonces, el planteamiento bajo este tema es, tengo que revisar 2 cosas básicamente de este artículo 267, fracción sexta. Dice la fracción sexta, dice que tiene derecho a la compensación quien se haya dedicado preponderantemente durante el matrimonio al desempeño del trabajo del hogar. Y bueno, aquí la señora, sí es verdad que tenía negocios, sí es verdad que había trabajado, sí es verdad que así lo había reconocido. Sin embargo, simplemente pensamos, ¿cuánto tiempo le llevan las labores de crianza a una mujer? Atender a los hijos. Y si tuvo 4 hijos, fue mucho de ese tiempo que tuvo que dedicarse a la atención de los hijos. Ahora, el otro argumento del señor es que la señora tenía personal doméstico que hacía las funciones. Sí, pero esto no significa que la señora no estuviese al cuidado del hogar. Esto no significa que la señora hubiese desatendido el hogar, porque esta es una de las cuestiones que la Corte ha determinado en una jurisprudencia en la que se dice y lo que llamamos la doble jornada. La mujer está tanto atendiendo el hogar como, en su caso, pues también puede desempeñar actividades laborales. Lo uno no está peleado por lo otro, por eso la palabra preponderantemente es lo que hay que analizar cuando hablamos de este tema de perspectiva de género. Ahora, pensemos como mujeres, y este es el tema de la perspectiva. Una mujer de verdad deja de estar al tanto de su hogar y del cuidado de su hogar cuando sale a trabajar.
Es una pregunta que yo creo que muchas nosotras mujeres nos hacemos todos los días, porque mientras hacemos el trabajo de la oficina, seguramente tenemos el teléfono al lado, esperando la llamada de casa para pensar y qué vamos a hacer de comer y qué vamos a recibir. Y cuando lleguemos a casa, bueno, la comida está, ¿sí? Entonces quiere decir que la mujer, aunque esté fuera del hogar, no quiere decir que no esté atendiendo el hogar. Y tampoco quiere decir que por el hecho de que yo tenga una persona que haga la comida, pues no esté dedicando mi tiempo a atender el hogar. Porque yo le debo dar instrucciones, le debo decir, o le digo generalmente, ¿sí? Esas son las cuestiones que dice que nosotros tenemos que atender. Esta jurisprudencia que se denomina o se identifica bajo este rubro, compensación, su reconocimiento en relación con la doble jornada. Este es un tema muy importante en este evento que nos ocupa, juzgar con perspectiva de género. La doble jornada laboral, esa doble jornada laboral que generalmente desempeñamos todas las mujeres y que a veces se pierde de vista. Porque el hombre generalmente cree que cuando la mujer se queda en su casa, pues también simplemente solo hace eso y no tiene derecho a hacer ninguna otra actividad. O bien que cuando sale de su casa, pues no tiene derecho porque entonces no está desempeñando las labores del hogar. En este tema de las obligaciones de crianza. Dice, ¿cuáles son las obligaciones de crianza y qué es lo que tenemos que tener? Porque ese es el otro tema que dice el 267 en su fracción séptima y que se haya dedicado al cuidado de los hijos. El Señor dice, es que los hijos son un fracaso, los niños tienen muchos problemas, los temas de drogadicción y la adicción al sexo del tercer hijo es un problema, es una vergüenza. Ella no cumplió con su obligación y si no cumplió con su obligación, no tiene derecho a esa compensación que ahora pide. Ahora, el argumento que yo hago valer a mi favor, tengo 67 años, la señora ahorita tiene 63, yo soy adulto mayor, a mí tienes que aplicarme el beneficio del ser adulto mayor y a ella no, porque ella es joven. Sí, es joven, pero solo son 2 años menos, ¿sí? Y las actividades finalmente, pues trascienden. Bueno, pues pensemos en esto de la equidad de género y pensemos a ponerlos en ambos planos de igualdad, ¿sí? Hombre, mujer, dice nuestro artículo 4 constitucional, son iguales ante la ley. Sí, pero en esta cuestión, ¿sí? Cuando ya nosotros hablamos del plano de igualdad, también tenemos que poner en el plano de igualdad a todas las obligaciones. Y cuando hablamos de los hijos, dice el artículo 414 y las obligaciones de crianza. ¿Quiénes son los que están obligados? Ambos padres. Porque ambos tienen las mismas obligaciones. A lo mejor se cumplen de manera distinta, pero esto puede hacer con los acuerdos que las partes lleven a cabo. Pero el que la señora se quede en casa y el señor asuma el rol de proveedor no implica que esté exento de estas obligaciones de crianza. Entonces, este no es un argumento. Y les hablaba del estudio socioeconómico, que era el importante según el señor. ¿Qué dice este estudio socioeconómico? Pues la verdad es que no le favorecía nada, porque de entrada la señora dice, cuando nos casamos, se casaron en el 86, yo tenía 20 y tantos años, él tenía casi 30, y en esa época yo me quedé en casa, él salía a trabajar, a mí no me daba dinero en efectivo, él hacía todas las compras, y lo que yo tenía que hacer era decirle qué es lo que necesitaba. Y conforme lo que necesitaba, él hacía las compras y me las traía. Hasta 2 años después, me dio una tarjeta y con esa tarjeta me dijo, tienes autorizado a hacer las compras. Y bueno, ¿cuál era la justificante? Es que tú no sabes administrar el dinero, es que tú te lo gastas en cualquier tontería, es que tú no sabes cómo manejar la economía del hogar. Eso es una cuestión que yo no sé si sea cierta o válida, pero eso es lo que decía en el estudio socioeconómico. Después de eso dice, bueno, comenzó a darme dinero y yo comenzaba a administrar el dinero, pero esto estaba limitado. Decía, por decirle el ejemplo, 200 pesos para la cocinera, 300 pesos para el chofer. Sí, yo pagaba, pero el que daba las órdenes era él. Y entonces la cocinera, cuando yo le decía, oye, vamos a hacer esto de comer, no, es que el señor no me lo ha autorizado. Bueno, pero el que te lo está ordenando soy yo. Sí, pero el señor no me lo ha autorizado. O sea, estos temas creo que son tan cotidianos y se ve reflejado tanto las cuestiones de violencia que, bueno, finalmente la señora dice que entró en temas de depresión, fue a tratamiento psicológico, también tuvo que enfrentar sola toda la cuestión de sus hijos, el alcohol, las drogas, la definición de la preferencia sexual de su tercer hijo y un tema peor,
que venían en el estudio socioeconómico. Les recuerdo que ahora todos son mayores de edad. Los hijos narraron que el padre abusó de las niñas y que también el niño, el que tenía temas de género, de preferencia sexual, que el padre lo abusó de él y que abusó de él muchos años, que durante todo el día se olvidaba de ellos, pero que en la noche llegaba, se iba con ellos a acostar a la cama y le decía a la mamá, no te preocupes, yo los baño y yo voy a acompañarlos a la cama. Entonces, en lo que los bañaba y los llevaba a la cama, los niños narraban estas cuestiones. Y a la más pequeña, la que tiene 22 años, cuando ella sí, la madre, va con la hija, porque ya la situación era difícil, va con la hija al Ministerio Público en aquella época, hacen la denuncia, el señor siempre decía, no, todo son imaginación tuya, eso no es cierto, eso no vale, tú lo estás imaginando. Pues la señora fue a terapia psicológica, tratamiento psiquiátrico, porque según el señor, la señora estaba loca. A la niña, cuando ya vio que esto iba en serio y que iban a comenzar los temas en la averiguación previa, a la niña la convenció y la mandó a Europa. 2 años estudiando en Europa, claro, en esos 2 años dejó de ser menor de edad y se olvidó el tema y regresó. Sí. Conforme a esto, y vamos a la última cuestión, los bienes. Dice, para poder establecer la compensación, el 50% de los bienes. El tema aquí es cuántos bienes tienes tú y cuántos bienes tengo yo. El convenio o las capitulaciones matrimoniales que se firman cuando se dé el divorcio dice que no entran a lo que pudiera en su caso ser materia de esta compensación, todos los bienes que se obtienen por herencia, legado, bienes de la fortuna, etcétera. O sea, los que se adquieren previo al divorcio, previo al divorcio durante el matrimonio y que no hubiesen adquirido ellos con su trabajo durante el matrimonio. Bueno, hay una gran relación de bienes, hay una casa que compraron, que también aquí viene un tema de violencia, porque dice la señora, es que fuimos a rentar un departamento mientras compramos una casa, la hicimos, el señor decide que nos cambiamos a la casa, llegamos a la casa muy bonita, dice no, la voy a vender, al día siguiente dice bueno, pues hay que hacer maletas, nos vamos porque voy a rentar un departamento, la casa ya la vendí. Van a otro departamento, viene otra vez otra casa, hicieron un cambio de casa y de departamento, ¿cuántas veces quiso el señor? Sin que la señora hubiese previamente siquiera informado de qué pasaba. Todo eso a la señora pues vivía en un gran problema de violencia. Y los bienes, decía el señor, es que la señora tiene 2 casas y es socia de 4 empresas. Y yo tengo algunos bienes, pero nunca dijo cuántos y cuáles. Regla importante para establecer la compensación. ¿Cuáles son los bienes sobre los cuales vamos a establecer esta compensación? Y bueno, yo les haría la pregunta aquí al foro. ¿Ustedes le darían compensación económica a esta señora? ¿Sí o no? ¿Tendría o no tendría derecho? Bueno, yo les anticipo cuál fue mi resolución. Yo confirmé la sentencia sobre ese amparo. Y la verdad es que ya me confirmaron mi sentencia, me dieron por cumplida. Por supuesto, el señor está muy molesto, sus abogados también, porque ellos consideraban que con la idea del estudio socioeconómico ellos tenían por acreditado que la señora no había cumplido con su obligación y su función de madre y que este hecho le quitaba la posibilidad de acceder a la compensación. Respecto de cuánto y de qué, eso lo dejamos para ejecución de sentencia, porque por alguna razón el señor nunca vino a decir ni cuáles eran sus bienes, ni en qué momento los obtuvo, para poder establecer la compensación. El resultado de esta sentencia yo confirmo y bueno, me parece que nosotros en materia de familia, cuando tenemos todos estos lineamientos tan claros, tan establecidos en la ley, generalmente no tenemos mayor inconveniente y juzgamos bajo esta perspectiva de género. Familias son temas muy sensibles, que además son temas de la cotidianidad. Tenemos una amplia, muchos criterios de la Corte que han apoyado, que han ayudado a esto, y a veces el tema de no aceptación o de rechazo o de querer no atender la norma, pues más bien viene del foro. Y bueno, pues aquí a los hombres generalmente, a los compañeros de vida no les va muy bien, pero lo que es, y así tiene que ser. Y esa es la perspectiva de género que nosotros manejamos en estas materias y que siempre buscamos que prevalezca por encima de esas situaciones
que en su caso pudieran derivar de meros formalismos. En materia de familia, recordemos que tenemos amplias facultades y esto nos permite precisamente actuar en beneficio y con esta perspectiva de género, en beneficio de quien sea o quien tenga un derecho que pudiera resultar vulnerado. En este caso hablamos específico cuando hablamos de compensación económica, pues generalmente son en tema de las mujeres. No sé si me pasé de tiempo, pero yo quedo hasta aquí y dice el programa que escuchamos preguntas. Y bueno, si alguien tiene una opinión en contrario de que no debíamos darle compensación a la señora, se vale disentir, que en eso estamos. Gracias, muy amable por escucharme. Muchas gracias, magistrada Edilia Rivera. Claro que sí, pasamos con preguntas y respuestas, algunos comentarios, muchos saludos, muchas felicitaciones para ambas ponentes en este ámbito. Bueno, muchas felicitaciones. Nos acompañan y las mandan saludar a ambas desde Zacatecas, Puebla, Brasil y Argentina. Muchas gracias por visitarnos de estos lugares de la República Mexicana y también desde el extranjero. Hay una pregunta con la que me gustaría iniciar, porque es una pregunta para ambas, en el sentido de que si bien la formulan desde el Zoom, Georgina Mota, si bien existen acuerdos, protocolos y tratados para juzgar con perspectiva de género, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no todas las personas juzgadoras e impartidoras de justicia la están aplicando. Si quiere que cualquiera de nuestras invitadas se quisiera contestar en primera instancia. Si me permites, yo te daría mi opinión desde el punto de vista de familiar. Y aquí claro, es donde viene el otro tema, juzgar desde la perspectiva de género, ¿sí? En materia de familia, los 42 jueces de familia que son de procedimiento escrito, solo una tercera parte son mujeres, la mayoría son hombres, ¿sí? Y bueno, una de las cosas que nosotros siempre hemos afirmado y hemos tomado en cuenta cuando hablamos de elección de jueces o de designación de jueces es, sí influye que seas hombre y mujer, forzosamente te influye, ¿sí? Porque te quedas ahí con esa formación, o sea, ser juez no quiere decir que dejes de ser hombre o que dejes de ser mujer, sí influye. Bueno, pero si además de esto te influye, ¿sí? Tendríamos que pensar en ahondar más en estos lineamientos, pero yo estoy cierta que en materia de familia prácticamente todos los jueces aplicamos el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Tenemos muchos recursos y muchas herramientas, muchos instrumentos, no solo de nuestra legislación, sino además jurisprudencia e internacionales, y puedo decirte que sí los aplicamos. Digo, esto no quiere decir que en algunos casos exista queja en contrario, pero la generalidad es que sí, insistimos en ese tema. Pero ayudaría mucho en la cuestión de juzgar desde la perspectiva de género, o sea, designar más jueces, mujeres, en temas de familia, que fuera mayor el número. Muchas gracias, magistrada. ¿Quisiera comentar algo al respecto, magistrada Celia Marín? Sí, miren, yo quiero manifestar que es muy importante la composición de los órganos jurisdiccionales. Y nosotros tenemos un tribunal totalmente machista, en donde no existe paridad de género en ninguno de los órganos jurisdiccionales, en donde todavía validamos los estereotipos y en donde todavía tenemos toda una problemática que no se visibiliza y tampoco se aplica la metodología de perspectiva de género. El hecho de que en una sentencia los juzgadores solamente mencionen, se va a juzgar con perspectiva de género y también con base en las convenciones, ¿no? Atendiendo a la convención de Belén do Pará y CEDAW, no quiere decir que estamos juzgando con perspectiva de género, porque el análisis de la perspectiva de género te lleva, así como lo comentó la magistrada Edilia, a todos aquellos detalles de cada asunto que los tienes que aplicar de manera obligatoria y de oficio. Tú no tienes nadie tiene la necesidad siquiera de pedirlo, porque el juzgador o la juzgadora tiene la obligación de hacerlo.
Y así, el alto tribunal nos ha dicho que el alcance de la obligación para juzgar con perspectiva de género puede abordarse desde dos aspectos. Uno es la aplicabilidad, que tiene que aplicarse de manera de oficio. No está nadie pedírtelo, tú lo tienes que aplicar de oficio, porque al analizar tú los hechos, analizar el derecho y todo esto, vas a analizar y te vas a dar cuenta de que están las asimetrías de poder. Y por otro lado, la obligación de aplicar esta metodología, pues nos da los 6 pasos. No tenemos ninguna otra cuestión ahí que haya duda, ¿no? En general, el juzgar con perspectiva de género se puede resumir es un deber en la impartición de justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han ubicado a las mujeres como consecuencia de la construcción sociocultural que se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que deberíamos de asumir. Si ustedes se fijan, esa problemática de roles y esa problemática de violencia estructural la encontramos en todo el tema que expuso brillantemente la magistrada Dilia y en el tema que yo les estoy comentando. ¿Se fijan ustedes los estereotipos? Esto que dice el señor, era su obligación cuidar bien a los hijos, o sea, la reprobó como cuidadora. La reprueba como cuidadora cuando él no cuidó a sus hijos, cuando los violentó y los violentó sexualmente. ¿Todavía tienen cara para andar pidiendo esas cosas? Yo creo que no. Ahora, yo sigo insistiendo, es muy importante la integración de los órganos jurisdiccionales, que tengamos paridad. Que ahora, fíjense, tenemos una herramienta muy importante, que es que todas las sentencias que han causado ejecutoria, ya tenemos que emitir la versión pública. Bueno, pero ahora que ya tenemos la versión pública, ¿qué vamos a hacer con ella? Pues ahí generar unos talleres importantísimos de análisis de sentencias, para que las personas, la sociedad civil, los órganos académicos, los órganos de investigación, analicen todo esto y se puedan hacer propuestas, haya una mayor capacitación, detectar dónde están esas deficiencias, dónde apoyar. Desde luego que esta parte, pues la tienes que hacer si tú tienes esa visión de perspectiva de género. Si tú no crees en la perspectiva de género y ni siquiera la entiendes, pues jamás vamos a lograr tener este tipo de sentencias en donde se visibilice esa violencia estructural de la cual hemos sido y somos víctimas las mujeres. Muchas gracias, magistrada Celia Marín. Tiene toda la razón. Es que, bueno, aquí pregunta, por ejemplo, Frida López en el chat del Sub, dice, ¿creen que de existir paridad en el tribunal hiciera alguna diferencia sustantiva en la administración de justicia con perspectiva de género? Por supuesto, creemos que eso es lo que está haciendo falta. Le doy la voz otra vez a la magistrada Celia Marín y quizá también la magistrada Rivera nos querrá dar algún punto al respecto. ¿Tiene la voz, magistrada? Claro que sí, por supuesto que sí. Recordemos que la paridad de género no es una moda, es un principio que se encuentra ya consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. También la tenemos en las convenciones y en los informes periódicos que hacen de CEDAW, en donde nos insistes en la paridad de género. Por supuesto que la paridad de género cambia las cosas. No tenemos clara la paridad de género. Vean lo que acaba de pasar en las cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Congreso, toda esta parte de la participación de las mujeres en los altos niveles de decisión, claro que cambian las cosas, independientemente de que con esa visión se obligaría y se capacitaría de manera real, clara, perfecta, a todos los operadores de justicia.
Por supuesto que sí, y lo digo con toda la seguridad. Sí. Y yo ratifico esto que dice mi querida amiga, la magistrada Marín Sasaki. Por supuesto que esto tiene que ser así. Y en materia de familia, que es mi tema, necesitamos un cambio de cultura, porque tienen razón cuando dicen, el hecho de que sea una mujer juez no significa ni garantiza que juzgue con perspectiva de género. 100% de acuerdo en este evento. A veces encontramos precisamente la mayor resistencia en las propias mujeres, ¿sí? Pero es aquí donde inciden precisamente los temas de formación de los jueces y esta cultura, una cultura que nos debe llevar a un paradigma básico. Todos somos iguales ante la ley, pero pensando en esas diferencias que se nos dan, y no teniendo, claro, teniendo en cuenta el tema de los estereotipos, no encasillarnos en eso. Sí, en materia de familia, la paridad, los temas de género son, bueno, de todos los días. Y miren, a manera de anécdota, yo hago un ejercicio con mis queridos compañeros proyectistas que colaboran conmigo en la ponencia y tengo mitad y mitad hombre y mujer. Cuando son temas como estos, nos ponemos a conversarlos y es tan notorio el tema este de la cultura y cómo perciben el mundo y cómo se ven ellos mismos, que tendríamos que empezar por las universidades como muchos sugirieron. Habría que empezar desde ahí, pero además desde el seno básico, la familia. La familia, que es el punto a partir del cual se reproducen todos los esquemas sociales. Si en la familia el niño ve y reproduce el esquema de violencia del padre en contra de la madre, bueno, ya tendremos en el futuro el mismo esquema patriarcal. ¿Sí? Y si la niña sigue el esquema de sometimiento de la madre y admite cualquier tipo de violencia encubierta, tendremos exactamente el mismo esquema. Entonces, ahí es donde tendríamos que empezar. Y eso es lo que nosotros decimos que en materia de familia tenemos que hacer. Y bueno, intentamos hacerlo todos los días, pero estuve leyendo sus comentarios y sí tienen razón. El que la mujer sea una juez mujer no garantiza, pero ayuda. Y si no ayuda, pues aquí estamos para decirle, esto es lo que debes hacer. Gracias. Muchas gracias, magistrada Edilia Rivera. Definitivamente, ¿no? Tenemos que seguir impulsando que desde los programas de estudio se respete esta educación con perspectiva de género que cae como cascada en todos los órdenes, en todas las carreras, en toda la educación, y que tiene que iniciar, digamos así, desde la educación básica, la secundaria, la preparatoria, y no solamente en posgrado, donde también se ha dado una gran influencia por parte de las universidades privadas y de las universidades autónomas, reforzar la perspectiva de género. Sin embargo, yo considero que aún falta mucho reforzarla desde los primeros grados educativos, ¿no? En este sentido, nos gustaría abundar un poquito nada más respecto a los 6 pasos, estos 6 pasos que las personas también nos preguntan respecto a estos 6 pasos que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impartir justicia con perspectiva de género. Podríamos reforzar, por ejemplo, en el punto de vista respecto que dicen cuando se detecte que hay desigualdad entre las partes, la persona impartidora de justicia podrá ordenar las pruebas necesarias para que esta desigualdad se desvanezca y no haya esta inequidad en la impartición de justicia. Aquí la pregunta sería, ¿cómo es que podemos lograr esto? Por una parte, tanto desde el ámbito de lo familiar, pregunta para la magistrada Edilia Rivera, como en materia penal, ya no tanto en el sistema anterior, sino en el nuevo sistema acusatorio. Creo que ahí tendremos que mirar cómo es que se puede desenredar o aplicar esta instrucción respecto de que deben solicitarse más pruebas para vislumbrar y visibilizar que hay desigualdad y evitarla. Le doy la palabra a cualquiera de nuestras invitadas si quiere responder en primer lugar. ¿Voy, Celia? Sí, amiga, adelante. Adelante. Bueno, gracias. Pues en materia familiar es mucho más sencillo todo. Siempre les digo que aquí, bueno, no es más que lógica común porque todo es sencillo. Quien complica las cosas somos las personas.
En materia de familia, saben que los jueces de lo familiar tenemos amplias facultades que vienen de los artículos 940, 941 y bueno, desde el mismo artículo primero y cuarto constitucional, ¿sí? Dice que los jueces de lo familiar, tratándose de cuestiones de controversias del orden familiar, llámese alimentos, guardia y custodia, convivencias, en fin, todo lo que tiene inherente una situación de conflicto de familia, porque así se llaman, tenemos amplias facultades. Tanto para, en su caso, los temas de las reglas del procedimiento son un poco más laxas, e incluso tenemos de manera específica dos artículos, 278, 279, donde dice que podemos ordenar diligencias para mejor proveer. Pero estas diligencias para mejor proveer también tienen su límite, porque tampoco tenemos la posibilidad, y ese también es un límite que me parece que es muy objetivo, de no quitar a las partes las cargas procesales que les corresponden, porque entonces como juez perdemos esa imparcialidad, ¿sí? Recuerden que como juzgadores nos toca escuchar precisamente a las partes en ese interés en conflicto y desde ese punto de vista pues tenemos que valorar las pruebas que aporten. Ahora, en materia de familia tenemos distintas cargas procesales. La regla general es todo el que afirma debe probar, salvo, y tenemos un artículo 282 con distintas fracciones, ¿sí? Entonces, en algunas cuestiones específicas la carga de la prueba se revierte. No corresponde probar a quien está afirmando, sino desvirtuar esa afirmación al que viene como demandado. Entonces, depende de cuál es la carga procesal que nosotros estemos manejando, cómo vamos a valorar esas pruebas. Y cuando nos habla la Corte de esos 6 pasos que nos dice en la jurisprudencia de juzgar con perspectiva de género, nosotros en materia de familia, bueno, tenemos toda la amplitud para poder hacerlo. E incluso aquellos procedimientos en los cuales son de estricto derecho, como por ejemplo las sucesiones, o en este caso de compensación que se tramita con reglas de estricto derecho, ¿sí? Aún en estos casos, nosotros tenemos esas amplias facultades. ¿Se acuerdan que irónicamente, perdón por el tono en que lo usé, pero irónicamente el señor hizo valer su derecho humano a ser juzgado como una persona adulta mayor? Y bueno, sí, vamos a juzgarlo como un adulto mayor, efectivamente. Sí, pero también tendríamos que pensar en todas las cargas probatorias que tenemos y cuáles son las obligaciones procesales que tenía, ¿sí? Entonces, bueno, los 6 puntos a los que se refiere esta tesis de jurisprudencia en materia de familia, nos van muy bien, los aplicamos, son bastante amplios y como jueces de los familiares tenemos un amplio universo. Gracias. Gracias, magistrada. En materia penal, preguntan cómo se desarrollarían estos 6 pasos y sobre todo en el punto de vista de que quién ordena que se desahoguen esas pruebas que son necesarias. Gracias, magistrada. En el artículo tercero, en el punto tercero de la jurisprudencia de la metodología para juzgar con perspectiva de género, dice, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Como me voy a referir yo al caso concreto que expuse, como se indicó, tanto la autoridad investigadora como el juez primario invisibilizaron la violencia denunciada por la justiciable. De haber investigado con la debida diligencia, habría dado luz a la violencia de género y doméstica que la justiciable padecía por parte del sentenciado y que éste hizo extensiva al menor hijo. Aquí, tanto la parte de la investigación, en la etapa de averiguación previa, debieron haber visibilizado esta violencia y debieron haber solicitado los peritajes para demostrar que sí la hubo o que no la hubo. Y también en la etapa de proceso, porque en la etapa de proceso también los defensores de la señora ofrecieron algunos dictámenes que precisamente visibilizaran esta violencia. El juez no lo hizo, porque fueron de las pruebas que ni siquiera desahogaron. Entonces, fíjense nada más, que si el juez o la jueza se da cuenta de este tipo de cuestiones y el material probatorio no le alcanza, entonces
tiene la obligación de traer esas pruebas para acreditarlo, para acreditar esta violencia, estas agresiones, los contextos de violencia, toda esa violencia a la que se ven las mujeres sometidas, porque hablamos de un contexto de violencia, pero si aplicamos la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues vemos que están todo tipo de violencia, la doméstica, la familiar, la violencia económica, la violencia sexual, todo tipo de violencia se ven inmersas en estos asuntos. Y desde luego que las asimetrías de poder están clarísimas, pero si nosotros no lo hacemos y no aplicamos la metodología, no nos podemos percatar de ello. También creo que es un tema de capacitación y de evaluación de esa capacitación, porque hay personas que van a las capacitaciones y pues termina la capacitación con su diploma, lo cuelgan en la pared, muy bello, muy bien, pero jamás aplican lo que les enseñaron en esa capacitación al momento de estar impartiendo justicia. Muchas gracias, magistrada. Pregunta Adriana Alcalá, a la magistrada Edilia Rivera. Dice, hola, buenos días, magistrada. Una pregunta. Con respecto al caso práctico que nos pone de ejemplo, en un asunto semejante, le pregunta, la señora trabaja de comerciante. Tiene más ingresos que su esposo. No tuvieron hijos. Duró 8 años el matrimonio. Se casaron bajo el régimen patrimonial de separación de bienes. La pregunta es, ¿procede la compensación para la señora? Independientemente que ya sé que hay que profundizar más en los hechos, pero bueno, si pudiéramos darle una respuesta general a la compañera que nos hace la pregunta desde Facebook, Adriana Alcántara. Gracias, magistrada Rivera. Sí procede la compensación, pero esto está sujeto precisamente al tema de establecer cuáles son los bienes que tiene uno y que tiene el otro. Primero tendríamos que resolver el tema de preponderantemente, y esto ya lo resolvimos bajo esta tesis de jurisprudencia donde hablamos de la doble jornada laboral y del término preponderante. ¿Cuánto se dedicó al hogar? ¿Cuánto trabajó fuera del domicilio? ¿Qué tanta éxito tiene su negocio? Y también hablamos de temas de ingresos. ¿Cuánto tiene la señora? ¿Cuánto tiene el señor? Y de aquí, dice la ley, hasta el 50%. Bueno, lo que yo hice concreto en mi sentencia es decir, sí tiene derecho, pero ¿cuánto le va a corresponder? Ese es un tema que tendrá que valorarse en una ejecución. Y en esa ejecución donde cada una de las partes aporte las pruebas, que sí ya las tenemos, de cuántos son los bienes. Porque mire, hay una cuestión. Si es accionista de una empresa, ¿sí?, no es cuánto que seas accionista de la empresa, sino cuánto efectivamente obtienes de esa empresa y cuánto significan las acciones o el capital representativo en la empresa. Recordemos que las empresas se constituyen con acciones y las acciones son representativas de capital. Y las acciones también son diferenciadas. Algunas tendrán derecho a solo tener dividendos o bien a participar en ellas, etcétera. Entonces, todo esto depende de lo que al final diga el señor, bueno, estos bienes no entran a la sociedad porque fueron adquiridos antes, o bien los obtuve por herencia, o los obtuve de la lotería, ¿sí? Y la señora decía, por ejemplo, es que tiene una casa que cuesta 13 millones de pesos, y eso ya es un gran capital, y esto implica que ella no tiene derecho. Sí, puede ser, pero habrá que verlo al final, ¿sí? Y hablamos de tema de equidad de género y de perspectiva de género. Habrá que ver qué tanto ella pudo hacer, qué tanto él, porque además todo está sujeto a prueba, ¿sí? Entonces, en concreto, sí, yo le sentencié que tenía derecho, pero ¿cuánto? Eso queda sujeto a las pruebas que acrediten en la liquidación donde nos diga cuánto tiene uno, cuánto tiene otro, porque hay que definir patrimonios. Espero haber contestado. Muchas gracias, magistrada. Para la magistrada Celia Marín Sasaki, pregunta Franny Díaz desde el Facebook, que presentó una denuncia en julio del 2020 por abuso sexual de su nieta de 2 años y medio que perpetró su padre. Se llevaron a cabo pruebas psicológicas y físicas, a pesar de que están las pruebas que si hay abuso sexual, aún no hay ni orden de aprehensión ni han movido la carpeta.
Lo más grave que en materia familiar el tipo dijo que era producto de mi imaginación, que tenía derecho a ver a sus hijos y esa copia simple de fiscalía era invalidada, pues no había ningún movimiento comprobando que hubiese sucedido los hechos. Que esa versión que la denunciante tenía hacia el victimario comprobaba y autorizaba y reflejaba que no podían tener convivencia. A ella lo que le preocupa es que son graves los protocolos de perspectiva de género, puesto que no se aplican correctamente, pues cómo le explican a una niña que sufrió abuso sexual que va a convivir otra vez con su agresor. Si quiere darnos su opinión, magistrada Marín Sasaki. Mi opinión en el caso concreto es muy reservada porque yo no conozco el asunto, ¿no? Y creo que esta situación se encuentra a nivel de la fiscalía, no ha sido judicializado el tema. Entonces, yo creo que en la fiscalía hay una subprocuraduría, algo así, una fiscalía de atención a víctimas o alguna cuestión así. Yo creo que sería importante que la señora se acercara a esas áreas que verdaderamente pues atienden esta problemática, qué es lo que está sucediendo. También en la Secretaría de las Mujeres hay un grupo de abogadas mujeres que le dan acompañamiento a las víctimas y les van orientando de qué es y cómo van los procedimientos y toda esta parte. No puedo pronunciarme yo aquí por respeto y sobre todo porque no conozco el asunto en su exacta dimensión y pues creo que si está a nivel de la fiscalía deben seguir las investigaciones. Muchas gracias, magistrada, tiene toda la razón. Solamente comentarle desde la perspectiva que nosotros podemos decir aquí del taller de Derecho Penal y Perspectiva de Género, observamos que esta perspectiva, si bien es cierto que está el protocolo para impartir justicia con perspectiva de género, yo creo que, como bien se observó en varios casos, campo algodonero, como se ha observado en otras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los operadoras y los operadores jurídicos en la procuración de justicia no son ajenos a que utilicen la perspectiva de género en sus investigaciones, en la integración de sus carpetas de investigación. Y yo creo que esto es una tarea pendiente que tiene la Fiscalía General y que tienen las fiscalías de los estados de la República para efectos de ver en qué manera les puede impactar definitivamente que no realicen sus investigaciones con perspectiva de género, ¿no? Yo creo que el estándar que se tiene, y ya les compartí en el Zoom el link del protocolo para impartir justicia con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su última versión. Yo creo que el estándar es muy alto, es decir, recordemos el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se nos dice que los derechos de las personas también que están consagrados no solamente en la Constitución, sino todos aquellos que están previstos en los tratados internacionales y que se consideran derecho nacional, deben ser aplicados. Y en el artículo 1 también se habla de estas categorías sospechosas que estamos viendo respecto a la discriminación, es decir, si observamos que hay una discriminación por género, por que alguna persona tiene alguna discapacidad, entonces el artículo 1 no se cierne únicamente a la impartición de justicia, se cierne a todas las actividades que tienen que desarrollarse en todos los ámbitos, sea procuración o impartición de justicia, sea ejecución de sanciones penales, sea el ámbito administrativo. Cualquiera de ellos, el artículo 1 es conglobante y por lo tanto la perspectiva de género tiene que ser respetada en todos los órdenes, no solamente en materia penal. Y como ya gratamente nos ha dicho también la magistrada Rivera, en el ámbito familiar y en el ámbito de divorcios, todo lo que hemos aprendido con ustedes ha sido muy interesante. Pregunta, claro, dice José Manuel Juárez Hernández, que involucren que las visitadurías de las fiscalías, pues claro, es que todo tiene que ser transversal. Esta perspectiva de género no es únicamente una decisión de mujeres, es una decisión de impartición de justicia que responde a las recomendaciones de la CEDAW, la número 33, la número 35 en materia de impartición de justicia. Por lo tanto, no escapa en esta medida que se tengan que
que aplicar, ¿no? Dice, nos acompaña también, quisiera yo mencionar a las personas que nos están acompañando desde el Facebook, integrantes de la Federación Mexicana de Universitarias, a la profesora doctora Lucía Guzmán, muchas felicidades, quien también saluda a la magistrada Marín Sasaki y a la magistrada Rivera. Nos saluda también Irán Hernández y nos dice que felicita por todos los comentarios que están haciendo y por todos la instrucción que están recibiendo en materia no solamente penal, sino también civil. Cari Estrada les felicita también, Regina Hernández nos felicita por el evento, y bueno, hay varias preguntas, voy a hacer un par de más en el chat del Zoom. Nos dice también Tami en el Zoom, dice, en 2018 se realizó en Jalisco el primer concurso de resoluciones con perspectiva de género. Sería interesante, nos manda el link, lo vamos a compartir, muchas gracias Tami, porque yo creo que hacer estos ejercicios que implican concursos, así como se hizo una introyección es que recordemos que cuando inició el nuevo sistema de justicia penal se dio una vacatio legis de 8 años para efectos de que todos los operadores jurídicos, todos aquellos que tuviesen alguna intervención en el nuevo sistema de justicia penal fuesen capacitados en el nuevo sistema de justicia penal. Yo también estoy por la idea de que debe haber un grado de implementación igualmente fuerte y consolidado respecto de lo que es la perspectiva de género. Yo honestamente les comparto que hay grupos de personas que se dedican a impartir clases en materia penal y derechos humanos, en donde también se preguntan cómo puedo allegarme, cómo puedo saber qué es impartir justicia con perspectiva de género. Por eso es que hemos generado esta sesión para darle una aproximación, y quiero felicitar desde aquí a las magistradas que nos acompañan, porque creo que desde el Museo de la Mujer estamos haciendo esta tarea en el sentido de seguir impulsando y seguir reconociendo y seguir dejando algunos principios interpretativos, algunos principios que acercan a las funcionarias y a los funcionarios públicos para efecto de que sepan qué es la perspectiva de género y cómo la pueden ir aterrizando en sus quehacer diario, que ya es una obligación. Y bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a ambas en el sentido de que nos dicen qué sanciones, si es que hay alguna sanción que puedan recibir las servidoras públicas o los servidores públicos por no realizar sus funciones con perspectiva de género. Quien guste contestar, magistrada Edilia Rivera o magistrada Celia Marín. Si quieres tú, Edilia. Si quieres no, tú, Edilia. ¿Yo? Bueno, miren, bueno, yo también vuelvo tantito al tema al anterior, ¿no? De lo de la perspectiva de género en la etapa de las investigaciones. Sí tienen que aplicar la perspectiva de género, porque acuérdense que en la resolución de campo algodonero, exactamente lo que eran las procuradurías y que llevaban a cabo las investigaciones en estas materias, se detectó que no llevaban a cabo la debida diligencia y que no actuaban con los tiempos y que no actuaban rápido, atendiendo a las demandas, atendiendo a las denuncias, y esa obligación es de los órganos de investigación, llevar a cabo la debida diligencia. Me refiero por el asunto que está comentando la señora. Solamente esa aclaración. Por otro lado, miren, no hay una sanción. Yo todavía no conozco a alguien que hayan sancionado por no aplicar la perspectiva de género. Sin embargo, voy a hacer referencia a un asunto que es el de Abril Pérez, la señora que el marido la intenta matarla, la fiscalía judicializa con un tema de tentativa de feminicidio, y los jueces y las salas pues confirman que el juez reclasifica a violencia familiar, lo cual hay un mundo de diferencia entre una cosa y la otra. Y entonces suspendieron a 2 jueces y no fue ratificado un magistrado. Hasta ahí está ese asunto. Es el único caso en donde yo he sabido, estando dentro del tribunal, que se haya sancionado por esa cuestión, que no se aplicó la perspectiva de género, a pesar de que en la resolución de la sala se hacía referencia a que se estaba juzgando con perspectiva de género
y nada más fue de manera declarativa, porque en la realidad pues no se reflejó. Es el único caso que conocemos en un pasado muy reciente y bueno, pues no conozco yo otro caso realmente. No sé si mi compañera Edilia sepa. No, estaba leyendo los comentarios y pues sí, como dice la magistrada Marín Sasaki, no conozco ningún asunto en donde hubiese habido una sanción directa por esta situación. En realidad, pues no. Visible que hubiésemos conocido en materia de familia un juez, un magistrado o alguien que le hubiesen cuestionado por este tema, no, hasta ahora no. Y coincido también leyendo los comentarios en aquello de que cuando se hace un nombramiento y una designación de juez y de magistrado, debía ser un tema sumamente relevante, algo que había que tomar en cuenta. Y cuando nosotros hablábamos de la formación de jueces para los jueces de familia en procedimiento oral, que fue el que me tocó a mí participar, este era un tema muy importante, porque estando de frente el juez a las partes y a sus abogados, se nota si conoce el asunto, pero además si está aplicando esto de juzgar con perspectiva de género y si está cumpliendo con esa obligación. En esos temas son bastante evidentes y visibles. Y tienen toda la razón. Habría que hacer un examen, pero también habría que ver bajo qué parámetros para prever que los jueces y magistrados estuvieran preparados en estos temas de violencia de género, para que tuvieran las herramientas para juzgar con perspectiva de género, independientemente de ser hombre o ser mujer. Eso sería lo mejor. Y sanciones no las conozco en concreto. Muchas gracias, magistrada. Hacer mención, ¿no? Voy a compartir pantalla solo para presentar un cuadro que me... bueno, en 2014 tuvimos la grata fortuna de aquel entonces, no solamente, yo personalmente no me centré únicamente a ver todo lo que significaba armonizar las 44 leyes al nuevo sistema de justicia penal de la Ciudad de México, sino también incrustamos algunos requisitos que ya prevía la Constitución política por las reformas de 2011 a los derechos humanos, y por eso es que impulsamos esta reforma también con perspectiva de género. En esta se tipificaron, por ejemplo, legislativamente, impulsamos, y fue el primer ejercicio en materia nacional, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, compliance penal. A veces se preguntan, ¿qué perspectiva de género tiene esto? Pues resulta que que no hubiese responsabilidad la persona jurídica impedía que se persiguieran delitos que se cometen en el seno de las empresas, de las personas jurídicas, y que pueden trascender en materia de pornografía, trata de personas, delincuencia organizada, etcétera. Inclusive, ya saben, bueno, entonces también hicimos la reingeniería de la dogmática jurídico-penal al artículo 29 de la Código Penal del DF, 3 categorías del delito, pusimos conducta típica, antijurídico culpable. ¿Por qué lo mencionamos? Porque en el caso que trabaja la magistrada Marín Sasaki, si usted, quienes tienen ya la sentencia y a quienes les va a llegar, pues veremos que toda esta teoría del caso que tiene que elaborarse para efectos de defender a una mujer, sea víctima o bien sea imputada, tiene que valorarse desde las excluyentes de responsabilidad penal, ¿no? Entonces, por eso es que también esta reingeniería que hice respecto al artículo 21 del Código Penal del DF también tiene perspectiva de género, y es decir, vuelvo a insistir, quienes tienen la sentencia, quienes les llegarán, revisen por favor cuáles serían, por ejemplo, las teorías del caso, en el sentido de advertir que la señora podría estar en una situación de amenazas, de coacciones por esa violencia familiar que está recibiendo de parte de su pareja, en qué momentos ella decide también actuar con legítima defensa, no solamente para protegerse ella, sino para proteger a sus hijos. Entonces, quien quiera leer respecto a este primer ejercicio de vinculación de la teoría del delito con la teoría del caso en materia de perspectiva de género, pues tengo un artículo, con todo gusto se los puede mandar, escrito en 2012, publicado por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.
Incluimos las procuradurías sospechosas de delitos cometidos en contra de personas en especial situación de vulnerabilidad en el artículo 299 bis, es uno de esos ejemplos, y se puso también el artículo 299 bis, que era una obligación impartir justicia con perspectiva de género e interés superior de la niñez. Así, por ejemplo, quiero compartidamente ahora que preguntaban que quienes estaban sancionados por no impartirla. Si bien es cierto el protocolo que menciona la Suprema Corte de Justicia, que en el Código Penal 18 de diciembre de 2014 se incluye el 299 bis, se impondrá de 4 a 16 años de prisión y de 100 a 600 días multa al servidor público que no imponga una medida cautelar cuando se encuentre en peligro la vida o peligro la víctima u ofendido del delito de violencia familiar, delitos contra la mujer, lesiones o se trate de protección de niñas, niños, integrantes de pueblos o comunidades indígenas, personas discapacitadas o adultos mayores. Este fue uno de los principales ejercicios que hicimos en 2014 para incorporar toda esta perspectiva de género 2014, ¿no? Ahora, si bien es cierto, vuelvo a insistir que el protocolo de la Suprema Corte de Justicia no habla de sanciones, yo creo que sí vamos tiene que hacerse alguna vinculación al respecto en el sentido de advertir que también implica no impartir justicia con perspectiva de género o procuración de justicia implica también un incumplimiento de sus funciones, ¿no? Que también puede ser materia de queja administrativa o también que puede ser materia de otras sanciones, ¿no? Y bueno, pues yo aquí solamente comentarles y hacerles una invitación a quien nos está escuchando, si están interesados, yo impartiré un curso de procuración de justicia con perspectiva de género en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, del 6 de noviembre al 4 de diciembre, es un curso sabatino, por si les interesa aproximarse más a esta visión de la procuración de justicia, si bien ya haremos también otra sesión de taller de Derecho Penal y Perspectiva de Género, precisamente solamente con la procuración e impartición de justicia. Entonces, yo desde aquí, pues, sé que hay muchas preguntas, sé que nuestras ponentes, nuestras invitadas darán respuesta a estas cuestiones, estas preguntas, verán el chat después, ustedes pueden ver la repetición de este programa grabado en el Facebook Museo de la Mujer, y bueno, agradecerle mucho su participación a ambas ponentes, si son tan gentiles, de poner el equipo técnico, ponerme en pantalla, por favor, las constancias de las invitadas para efectos de darle lectura y poder ir cerrando el evento ya que estamos en tiempo. Muchísimas gracias al equipo técnico del Museo de la Mujer. En pantalla tenemos el reconocimiento a la magistrada Celia Marín Sasaki, por su participación en este taller Derecho Penal con Perspectivas de Género y Derechos Humanos con el tema Juzgar con Perspectiva de Género, 4 de septiembre de 2021, Ciudad de México, signado por nuestra fundadora del museo y presidenta fundadora de la Federación Mexicana Universitaria, la profesora doctora Patricia Galeana. Mencionar también que orgullosamente la magistrada también, Marín Sasaki, también es integrante de la federación, y el mismo reconocimiento también para la magistrada Edilia Rivera Baena, cuarta sala familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde realiza sus funciones dignamente y con esta perspectiva de género. Agradecemos su participación en este taller, con el tema también Juzgar con Perspectiva de Género, hoy 4 de septiembre, y también signa su reconocimiento y el agradecimiento a la doctora Patricia Galeana. Muchísimas gracias al equipo del Museo de la Mujer. Agradecemos profundamente tanto a la magistrada Celia Marín Sasaki, y a la magistrada Edilia Rivera por su participación en este taller, por su pionera labor para efectos de que se imparta justicia con perspectiva de género, y reforzamos desde aquí, desde este Museo de la Mujer, que es necesaria que exista esta paridad de género en la impartición de justicia, para que también esta paridad de género influya de alguna manera en el fortalecimiento del respeto de los derechos de las mujeres, las niñas, las adolescentes y de todas las personas en esa digna labor que realizan. Muchísimas gracias. Si quieren, le doy la voz a la magistrada Edilia Rivera para despedirnos.
Bueno, pues agradeciendo al Museo de la Mujer por haberme invitado a participar en este evento. Gracias en lo personal y gracias por el área que me toca a mí trabajar, que es la materia familiar. A veces no somos tan visibles y yo diría que tendríamos que ser una de las partes más importantes de esta función jurisdiccional. Miren, sin familia y sin un adecuado derecho en la familia y la impartición de justicia en estos temas de familia, realmente tenemos que llegar a las situaciones penales, que esos son temas radicales y que, bueno, siempre se ha dicho, la situación penal tendría que ser la última razón de Estado para aplicar la norma. ¿Por qué no empezamos con temas de familia? Y temas de familia que tendríamos que abordar bajo ese esquema. ¿Quiénes son los que tenemos que educar y aprender a comportarnos como debe ser? Y no digo como el derecho debe ser, sino como debe ser como personas humanas integrantes de un grupo social en donde buscamos un bien común, que es el bienestar de la familia, pues es aquí, en familia. Y yo quiero llamar la atención a una cuestión que siempre hemos visto y que se ha comentado. Los tribunales de familia son los que menos presupuesto reciben, menos atención reciben, menos juzgados son, porque en la Ciudad de México somos solo 52 juzgados de familia, ¿sí? Y vean que somos el tribunal más grande diría yo, prácticamente de todo el país. En materia civil son más de 70 juzgados, ¿sí? Los números de asistentes a los juzgados de familia, quien haya tenido que padecer las filas para entrar al edificio, digo, tenemos un edificio en Juárez donde están los juzgados de familia, que en promedio ingresan 23,000 personas diarias. 23,000 personas que solo son para la mitad de los juzgados, que en este momento estamos bajo el sistema de puerta abierta, puerta cerrada. Quien ha tenido que padecer las filas para entrar, usar el elevador y estar en ese edificio, sabrá el reto al que nos enfrentamos. ¿Por qué tantos problemas y juicios en materia de familia? ¿Por qué no poner atención a esos temas de familia y buscar herramientas que hagan más fáciles la impartición de justicia? Creo que este es el reto que tendría que pensarse en ese nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y aquí todos tendríamos que estar convocados y actuar con esa buena fe, con esa inteligencia, con esa positividad que necesita resolver estos temas. Yo digo que si resolvemos problemas de familia, no tenemos que llegar a temas penales, porque todo lo podríamos resolver aquí. Entonces, gracias por escucharme y yo les pido el apoyo para mi materia. Gracias, muy amable a todos. Muchas gracias, magistrada Edilia Rivera. Cuente con eso desde el Museo de la Mujer. Muchísimas gracias, la magistrada Celia Marín Sasaki. Pues agradecer profundamente al Museo de la Mujer, a la doctora Patricia Galeana, a Mireya, a Glenda, a Lucía, y bueno, a todas ellas, luego se me van los nombres, y desde luego a ti, Lupita, por toda este esfuerzo que hacen para visibilizar estas violencias y para erradicarlas, no nomás para contemplarlas y, ay, pues qué pena, qué pobrecitas, no, sino hay que ir con pasos firmes a erradicarlas. Y desde luego yo comparto el tema de mi amiga, la magistrada Edilia, que la problemática inicia en la familia y desde la familia se proyecta a todas las demás instituciones. Por eso tenemos que apostarle a la justicia en materia de familia. Tenemos que acercar la justicia a las partes más desprotegidas de la ciudad, a donde está la problemática más seria y sobre todo, la materia penal desde luego que es muy importante, pero para no llegar a la materia penal, primero tendríamos que atender así, pero con excelencia, la materia familiar. Y esa excelencia empieza con el número de juzgadoras y juzgadores especializados en esta materia. Totalmente de acuerdo. También creo yo que erradicar la violencia de género sí se puede, pero tenemos que hacerlo desde la educación, desde edades tempranas, en la casa y en la escuela, que son las dos instituciones que forman a las personas. ¿Por qué no empezamos con la teoría de género? Desde luego que con sus debidas proporciones, desde etapas tempranas.
kinder, primaria, secundaria, preparatoria y facultades. ¿Por qué dejamos que estos temas los tratemos hasta el nivel profesional y eso a nivel de maestrías y de doctorados? Cuando hacemos eso, permitimos que la violencia se instale desde la infancia hasta el nivel profesional y después es dificilísimo erradicarla. Yo creo que tenemos que tener acciones mucho más concretas en este tema. Y yo soy una convencida de que podemos erradicar esta violencia. Muchas gracias por esta invitación y por todas las atenciones que has tenido con nosotros, Lupita. Que tengan todos muy buenas tardes, todas y todos muy buenas tardes. Muchas gracias, magistrada Sasaki. Muchas gracias, magistrada Edilia Rivera. Un abrazo a todos. Nos seguimos viendo. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.